los salmos, en especial de la porción que nos corresponde hoy. Estamos en el Salmo 119, el más largo de la Biblia, y estamos viendo en este bello acróstico, letra por letra, en lo que el salmista inspirado pues describe sobre la excelencia de la palabra. Hoy vamos a tratar lo comprendido de los versículos 121 al 128, que corresponde a la letra Allí. No podemos olvidar que se trata de un acróstico. Cada una de las porciones inicia con la letra a la que hace referencia. Para en esta mañana, Allí, pudiéramos empezar preguntándonos qué papel juega la palabra de Dios en medio de nuestras aflicciones, o cómo nos relacionamos con ella cuando somos visitados por la calamidad, cómo somos sacudidos por la tribulación y hacia dónde corremos, y si la palabra termina siendo nuestro refugio o no. Vamos a orar entonces. Padre bueno, Dios soberano y Señor de todas las cosas, eres tú el que sostiene, Señor, toda la creación y también nuestra propia vida sostenida por ti, Señor. Nuestro aliento está en tus manos. Si podemos despertarnos esta mañana, si podemos reconocer en nosotros vida, es porque tú lo quieres así. Nada te obliga a concedernos una nueva mañana, Señor. Eres libre de tomar nuestra vida cuando quieras, Dios. Y nos complace el entendernos como tus hijos favorecidos todo el tiempo por ti. Te agradecemos, Señor, por el fin de semana que inicia y por la oportunidad que nos das de junto a cada mañana, Señor, poder tener nuevamente 24 horas para darte la gloria a ti, Señor. Quizás esta semana no hemos sido lo suficientemente buenos para ir cosechando, Señor, y haciendo lo necesario para nuestra santidad. Gracias te damos por regalarnos hoy una nueva oportunidad, y esta que inicia meditando juntos, Señor. Por eso te agradecemos y te pedimos que nos ayudes a que, si escuchamos tu palabra en esta mañana, podamos aplicarla, que nos concentremos en la victoria que hoy debemos tener sobre nuestros pecados, sobre las tentaciones que vendrán a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, decíamos hace un momento que la palabra debe ser refugio en nuestras aflicciones, y algunas veces no es así. Algunas veces echamos mano de cualquier recurso que pudiera ver nuestro corazón y no la palabra. Y sin duda este ejercicio que estamos haciendo demuestra la importancia que tiene la palabra. No hay área de nuestra vida que no pueda ser iluminada por la luz de la palabra. El salmo más largo está dedicado a ello. Ella es todo suficiente para prepararnos, para capacitarnos para cualquier cosa que toque nuestra vida. Y por más que no queramos, las tribulaciones también hacen parte de ella. Y la palabra nos instruye lo suficiente como para, en medio de las tribulaciones, ser edificados. Es más, que estas redunden para bien, como claramente ella sí lo dispone. La letra Allí, entonces, es la que vamos a estar considerando, y nos habla entonces del papel de la palabra en medio de la aflicción. Quisiera invitarles a que leamos primero la porción y luego meditemos en algunas partes de la misma. Salmo 119, versículos 121 al 128. Dice: Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos.
Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Quisiera invitarle entonces a que consideremos esta porción bíblica, primero analizando al salmista y sus ruegos, luego entendiendo también el papel de sus opresores y por último que veamos a Dios y su provisión para el sustento. Vamos a considerar entonces si ven bien los tres personajes que están inmersos en esta porción, el salmista, sus opresores y Dios. Pero vamos a considerar específicamente del salmista sus ruegos. No se puede negar el tono de súplica que tiene esta porción. De hecho, si queremos enumerarla, podemos ver primero en el versículo 121 que él dice, no me abandones. En el versículo 122 dice, afianza a tu siervo. En el mismo versículo 122 dice, no permitas. En el versículo 124 dice, haz con tu siervo, enséñame también. Y en el 125 dice, dame entendimiento. Así que el Salmo está inmerso en una constante súplica o petición. Pero cuando analizamos el contenido de esta petición, podemos ver o podemos reconocer fácilmente que el salmista consideraba que Dios era todopoderoso y capaz de darle todas estas cosas. La forma en que nosotros oramos habla de nuestro entendimiento de Dios. De hecho, oramos nuestra teología. Y el salmista expresa entonces su teología en esta oración. Él reconoce que Dios puede sostenerlo en medio de la aflicción, puede librarlo de esa aflicción, puede dirigir el curso de su historia como Él quiera. Dios es soberano. Dios puede hacerle entender lo que a su juicio no es claro, lo que ante sus ojos pareciera no tener sentido, o lo que él no sabía, Dios podría darle el entendimiento para comprender el curso de la historia. Y esto es importante, mis hermanos, cuando oramos al Señor. No podemos olvidar que no oramos a un Dios frágil, limitado, igual que nosotros, sino que nuestro Dios es tan poderoso para hacer todo lo que Él quiere. Él pudiera librarnos de todas nuestras aflicciones si éstas no tuviesen un papel importante en nuestra vida. Él puede darnos sabiduría para soportar y sacar de la aflicción aquello que convenga a nuestra alma. Todas las cosas que vienen a nuestra vida tienen un propósito. Dios las determina. Debemos rogarle al Señor que nos libre porque vivimos la aflicción, pero que si no quiere hacerlo, puesto que su voluntad es primero que cualquier otra cosa, que nos dé entendimiento, que nos enseñe. Y esto es lo que pide el salmista. Él ruega para que su frágil vida pueda depender completamente de Dios. Este que ruega entonces, si lo vemos bien en el Salmo, no se trata de uno que no conoce a Dios, sino que sabe muy bien que Dios es soberano, poderoso, clemente, dador de gracia, de misericordia, que enseña a sus hijos lo que sus hijos no pueden saber por sí mismos. Ahora, pero pensemos también en las características del que está orando. Él no se presenta en el Salmo como uno que es un pecador descarado. No está pidiendo socorro uno que por sí mismo buscó su mal. Sus aflicciones no vienen por su falta de piedad, sino uno que se conduce en obediencia. Considere las virtudes del salmista descritas en esta porción. Él mismo dice
que Él actúa en juicio y justicia. En el versículo 121. Él expresa que buscó desesperadamente la salvación y la palabra. En el versículo 123. 2 veces se llama a sí mismo siervo de Dios. En el versículo 124 y en el versículo 125. También señala que es uno que amó y estimó la palabra más que cualquier posesión de esta tierra, incluso que para él la palabra era más preciosa que el oro, era una posesión mucho más maravillosa que los bienes terrenales. Eso está en el versículo 127 y 128. Así que aquel que ruega es un hombre piadoso, un hombre comprometido con su santidad, un hombre que amaba la instrucción de Dios, amaba su palabra, estimaba la palabra del Señor por encima de todas las cosas. El que pasaba por esta aflicción entonces no era un hombre que estaba cosechando los resultados de su impiedad, sino uno que aún viviendo la piedad de la manera en que se describe a sí mismo, vivía la aflicción. Cuando rogamos nosotros al Señor para que nos libre de nuestras aflicciones, debemos hacernos esta pregunta: ¿vienen ellas producto de nuestra poca madurez espiritual, de nuestro poco compromiso con nuestra piedad, o son incluso dictamen de Dios en su providencia cuando nosotros procuramos agradarle todo el tiempo? ¿Vienen siendo nosotros piadosos y hombres dedicados a la piedad? ¿Pasas por el dolor hoy, mi hermano? ¿Puedes describirte con virtudes semejantes a la del salmista? ¿O tus padecimientos vienen como resultado de la falta de rectitud o del poco amor a la palabra o el poco deseo de venir a ella y acrecentarte en sabiduría por medio de la palabra? Considera estas cosas. Lo segundo que vemos en este salmo es una descripción de los opresores del salmista. Esta palabra habla por sí sola cuando él le llama opresores en el versículo 122. Quiere decir que ellos buscan oprimir la vida del salmista, traerle dolor. Estos son llamados también soberbios. Y si lo vemos bien, son opuestos completamente en cuanto a su carácter al salmista. Ellos eran enemigos, arrogantes, orgullosos, que buscaban solo hacer mal y se alegraban con ello. Mientras el salmista procuraba la piedad, la palabra, obedecer al Señor y andar con rectitud, los enemigos eran impíos. Así que el hombre piadoso ora y suplica al Señor, aun cuando el impío le oprime. Y terminemos considerando la provisión de Dios para el sustento del alma. Pide recibir cada vez más la palabra del Señor porque la ama. Y Dios es aquel entonces que puede sostener al afligido. Esta porción del Salmo nos recuerda que cada vez que nosotros experimentemos aflicciones, debemos buscar refugio en Dios. Ahora, muchas son las cosas que pudieran de alguna manera sostener al salmista, pero lo vemos en este salmo muy claro. La fuente de la que emana todas las cosas que pueden sostener el alma del salmista se llama la palabra. En el versículo 123 le llama la palabra de tu justicia. Así que de allá es donde viene el sustento del alma del salmista. En el versículo 124 le llama tus estatutos. En el 125, tus testimonios. En el versículo 126, tu ley.
en el versículo 127, tus mandamientos. Así que esta porción está revestida entonces de la provisión para sostener el alma del piadoso en medio de las aflicciones. Queremos ser revestidos de fortaleza, amados hermanos. Vayamos a la Escritura. Queremos tener sabiduría. Vengamos a sus estatutos. Queremos ser piadosos, entendidos sobre qué es lo bueno. Consideremos la ley del Señor. Queremos ser liberados de nuestros enemigos. Entonces busquemos y amemos por sobre todas las cosas la palabra. No pensemos que el Señor va a fortalecernos si primero nosotros no vamos a las Santas Escrituras. La provisión de Dios para nuestro peregrinar se encuentra en la despensa de la palabra. A ella debemos venir y tomar todo lo que necesitemos. Este salmo entonces, en esta porción en particular, nos enseña cómo el hombre piadoso sufre, pero tiene la provisión de Dios para superar todos los obstáculos. Y esta provisión se llama la palabra. Oremos. Amado Señor, después de leer, Señor, esta porción bíblica, entendemos que sea cual sea nuestra aflicción, tú nos das, Señor, el recurso necesario para superarla. Y esta no se encuentra, Señor, en otra parte, sino en tu santo consejo. Tu palabra es ella, Dios, la que necesitamos para superar las adversidades, para entender por qué llegan a nuestro corazón esas adversidades, para poder, Señor, comprender también tu buena voluntad al afligirnos y formar en nosotros el carácter de Cristo. Señor, gracias, porque sin tu palabra viviríamos como ciegos en este mundo, respondiendo por instinto a todo lo que llega y nos toca, Señor. Pero tu ley, tus testimonios, tus estatutos, tu palabra de justicia, tus mandamientos nos capacitan de verdad para ser perfectos, para toda buena obra. Gracias, Señor. Y ayúdanos a recordar que esta provisión está allí disponible para nosotros cada vez que lo queramos. Te damos muchas gracias, oh bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.